Amén. Ahora sí, les saludo en el amor del Señor, que el Señor les bendiga, que se me olvida grabar, como en buen punto ese, y vamos a quedar sin la grabación. Amén. Vamos a orar antes de comenzar este estudio. Presentemos nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, te damos las gracias, Dios amado, por esta oportunidad, Dios, que tú nos das, Señor, de poder, amado Señor, estar, Dios, en este enlace, Señor, de poder, amado Padre, poder conectarnos, Dios eterno, a poder estudiar más de tu palabra, Señor, poder aprender más de ti, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que tú puedas guiar, Señor, mis labios, Señor, lo que se va a enseñar en este día, Dios. Padre amado, que cada hogar representado, Dios, sea bendecido y guardado, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, poder conectarnos y poder aprender más de ti, Señor. Padre amado, a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, voy a compartir pantalla para que podamos comenzar el estudio y vamos a compartir. ¿Se ve este PowerPoint, cierto? ¿Se ve el fondo? Sí, sí, ya, amén. Amén, sí se ve. Bien, vamos a comenzar. Lo que corresponde ver hoy día es la segunda parte de lo que estábamos viendo de la lección 7, que comenzamos a ver la semana pasada. Para comenzar, necesito que alguien me busque en Mateo capítulo 19, versículo 24. Ahí el primero que lo encuentra, que lo pueda leer. Mateo capítulo 19, versículo Amén. 4. Amén. Amén, hermanas. Amén. Cuando los 10, a ver. Mateo 19, 24. 19, sí, amén. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. ¿Se recuerdan que lo último que vimos en la clase anterior hicimos un comentario sobre lo que se refiere a la riqueza? Bueno, nuestro pastor Jorge habló que no era malo alcanzar riqueza, sino que lo malo era cuando eso ocupa un espacio mayor que el que tiene que ocupar en el corazón de uno. Lo que estábamos viendo en este pasaje, por ejemplo, quiero resaltar algunas cosas. El Señor tuvo duras palabras para los ricos. En efecto, dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso lo leímos recién en Mateo 19, 24. De veras son duras estas palabras. Yo tengo una pregunta para hacer. ¿Por qué es difícil para un rico poder entrar al reino de los cielos? ¿Qué piensan ustedes? Aquí, si alguien puede opinar o decir algunas palabras. ¿Por qué para alguien que sea rico puede ser difícil entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? Amén. Amén, hermana Patricia, la escucho. Amén. Bueno, yo pienso que es porque en su corazón está primeramente reinando toda esa riqueza. O sea, es como dejar tantas cosas, al dejar todo eso, deja todo. Es difícil, yo creo. Claro, justamente, porque puede ser que eso esté gobernando su vida. ¿Alguien más quiere decir algo más? Hermano Enrique. Sí, hermano Eduardo, lo escucho. Hermano Eduardo Molina. Sí, igual que la hermana, yo acepto lo que ella dice, porque mucha gente ama más la riqueza que la vida eterna, que nos da el Señor, eso vale más. Amén. No le bastó con el primer retiro, con el segundo, ahora con el tercero y el cuarto, o sea, el cuarto retiro. Ustedes me entienden, ¿no? Amén. Amén. ¿Alguien más antes de avanzar a la otra lámina? Amén. Amén, hermano Paulo Durnay. Amén. Las riquezas nos dan una falsa sensación de seguridad. Tenemos nuestra seguridad en ella y no en el Señor. Entonces es muy difícil. Yo por mi larga experiencia he visto que a los ricos en general les cuesta mucho llegar al Evangelio, porque ellos tienen su seguridad en la riqueza, no en Dios, y piensan que no, muchas veces que ni lo necesitan. Amén. Eso es verdad, eso ocurre muchas veces porque la gente vive confiada en su situación, en su estatus, en lo que ha logrado conseguir, dejando a Dios afuera de eso, diciendo yo no necesito a Dios porque tengo todo esto, y la gente se da como de un aire de grandeza de dejar a Dios de lado. ¿Alguien me puede buscar? Hermano Jorge. Hermano Enrique. Sí, hermano Jorge. Compartir una cosita chica. ¿Sí? Lo que más nos cuesta cuando llegamos a los caminos del Señor es convertir el bolsillo. Sí, buen punto. Sí. Hermano,
si es cosa de que veamos, por ejemplo, la gente, si nosotros hiciéramos realmente una encuesta seria y pudiéramos ver claramente cuánto de toda la congregación está diezmando, está ofrendando al Señor, está cumpliendo con lo que está establecido en la palabra. Entonces, no solamente hablamos de los ricos, lo que más Amén. cuesta es colocar, ¿no es cierto?, todos los bienes que Dios nos ha dado en las Amén. manos del Señor. Amén, hermano Jorge. Hermano Jorge, ¿puede usted leer ahí, aprovechando que tiene el micrófono activo, Marcos 10:24? Lo busco y lo leo inmediatamente. Marcos 10:24, ahí búsquenlo ustedes también, hermanos, para que podamos seguir la lectura. Marcos 10:24. 10:24. Ya, la palabra del Señor dice así. Amén. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Amén. Amén. A los que confían en la riqueza. Todo lo que hemos venido diciendo en este rato es confiar en algo que supuestamente para el mundo pareciera que trae seguridad, porque quizá el hablar de un estatus, el hablar de dinero supuestamente, o de una buena situación económica, puede hablar de un estatus o de una situación, o hablar incluso hasta quizás de una calidad de vida. Pero nosotros que estamos en el Evangelio podemos entender que en realidad eso no es así. Un ejemplo más claro nos queda en el libro de Santiago, que también lo leímos la semana pasada, y quiero pedir si alguien me puede leer Santiago, desde el verso 1 al 3, en una Biblia, idealmente una Reina Valera, de 1960, si alguno lo puede leer, y después quiero que hagamos un cuadro comparativo con una Biblia de lenguaje actual. Si alguien lo puede leer ahí en Santiago. Amén. Amén, hermano Pablo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Amén. Amén, amén. Quiero hacer la comparación. Miren, fíjense en esta Biblia de lenguaje actual. El cambio de algunas palabras. Oigan, ricos, siéntanse tristes y lloren por todo lo que van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y las polillas se comerán su ropa. El oro y la plata ya están perdiendo valor. Esa basura será la evidencia en su contra el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Ustedes han amontonado todo eso en un mundo que llega a su fin. Aquí nos queda un poco más claro. Todo lo que quizás pudiéramos llegar a acumular, eso va a perecer. Porque todo quizás los tesoros, todo lo que nos pudiéramos quizás llegar a adquirir aquí en la tierra es algo pasajero. Pero existe un bien mayor para nosotros como cristianos. Y ese bien mayor es poder llegar a colocar toda nuestra vida, inclusive nuestro trabajo, nuestra situación económica, voy a decirlo así para que suene más claro, incluso hasta nuestro bolsillo, dentro de poder bendecir la obra del Señor. Porque todo proviene de parte de Dios. Nada que nosotros tengamos no proviene de parte de Dios, porque Él es quien nos sustenta. Él da el trabajo, Él nos da el abrigo, Él nos da el techo. Si nosotros tenemos la bendición de tener un trabajo y de haber podido quizás llegar a adquirir algún estatus o alguna calidad de vida buena, es porque el Señor lo ha permitido. Es porque Él nos ha bendecido. Quiero pedir que alguien más pueda leer los versos que sigue. Santiago capítulo 5, del verso del 4 al 6. Amén. Si alguien lo puede leer. Santiago. Amén. Amén, hermano. Sí, el que dijo primero amén que lo lea, la hermana Lucy. La hermana Lucy creo que fue primero. Amén. Hermana Lucy, amén. Dice, amén, dice, he aquí clama el jornal de los obreros y han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño nos ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor y de los ejércitos, dice. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado, dice, vuestros corazones como en el día de matanza.
y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Lucy. Bendiciones. Miren, quiero que se fijen en esta Biblia de lenguaje actual y también comparen con lo que acaba de leer nuestra hermana Lucy. Miren, fíjense. Fíjense ustedes, le robaron el sueldo a los segadores de la cosecha de sus tierras. Y ahora ellos se quejan a gritos contra ustedes. Los gritos de los que cosecharon han llegado a oídos del Señor Todopoderoso, o sea, Dios. Ustedes han llevado una vida de lujos aquí en la tierra y se han dado gusto en todo lo que han querido. Se han engordado tal como se engordan los animales para el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a gente inocente sin que esa gente los opusiera resistencia. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿A qué se les hace parecido esto al tiempo que estamos viviendo hoy en día? Hoy día hay gente que busca sacar provecho y hay gente que no le importa tampoco hacer sufrir a otras. Podemos ver también la multiplicación de la maldad de las personas. Podemos ver que hay personas que no le importa hacer sufrir a otra persona. No les importa en realidad porque buscan su beneficio y están buscando su propio afán y su propio deleite. Y como dice acá, ellos buscan quizás hasta engordan y voy a silenciarlo a todos de nuevo porque tengo algunos que están activos con el micrófono y no logro ni escuchar. Ahí sí, ahora sí. Y esa persona en realidad no le importa hacerle daño a alguien y hoy en día se ve más latente que nunca. Hoy día podía leer una noticia que me dio bastante pena. Leía sobre una iglesia en Viña que estaban haciendo un operativo de poder alimentar gente en situación de calle. Y se habían juntado en la iglesia antes de salir y los vecinos denunciaban que había gente en la iglesia. Y claro, llegaba el tema y al final ni siquiera eran tantas personas por lo que leía, porque algunos hermanos de hecho también posteaban dentro de esa noticia. Y me venía un tema a la cabeza también, el ataque que pueda estar recibiendo la Iglesia del Señor en este tiempo. Y cada uno de nosotros también puede ver que hay la Iglesia está como muy en el tapete hoy en día para ser atacada. Y la Iglesia también debe entender que la misión de la Iglesia es poder predicar el Evangelio y poder ser luz en medio de todo esto. Y no podemos dejar que quizás la riqueza o a veces el pensar, a veces uno lucha y uno dice, yo quiero llegar a tener cosas, las personas pueden pensar así, pero si esa riqueza o esa forma de llegar a alcanzar algo está fuera de los parámetros que Dios ha establecido, fuera de las leyes de Dios, es una ganancia de carácter deshonesta. Y tenemos que entender la importancia de mantener nuestro testimonio frente a otras personas, frente a la gente que nos conoce cuando estamos en el trabajo. Y cuando estamos también y compartimos con otros. ¿Es pecado ser rico? Aquí necesito que alguien me comente o que alguien opine. ¿Será pecado ser rico? Que se explique o que se desplaye alguno. ¿Será pecado ser rico? Amén. Amén. Hermano Oscar Marabolí. Amén, hermano. Yo creo que de ninguna manera es pecado ser rico, porque si alguien, Dios lo ha bendecido con bienes materiales, y Él los usa para el engrandecimiento de la obra del Señor, los está usando bien. Y de otra manera, si la persona no tiene esos bienes como él no deposita su confianza en los bienes, sino que deposita su confianza en Dios, y los bienes les da el buen uso para pagarle buenos sueldos a la gente que contrata, para poder bendecir a otros con ese dinero, es bendición de Dios y no es una maldición. Amén. De hecho, usted dio la respuesta muy acertada, hermano Oscar. Si nosotros tenemos la oportunidad de tener un buen trabajo o un buen estatus, hemos alcanzado o una buena situación económica, es para bendecir la obra del Señor. Y no es pecado haber podido quizá alcanzar riqueza, haber alcanzado... Y quiero leer este comentario bíblico. No es pecado ser rico, lo que sí es pecado es enriquecerse engañando a otros. Es el pecado de usar sus riquezas en forma egoísta y no para hacer el bien. Y es más o menos lo que compartía nuestro hermano Oscar Marabolí con nosotros.
Y quizá un comentario que decía el hermano Jorge al comienzo, cuando comenzábamos recién el estudio. Una de las cosas más complejas o más difíciles de tratar para cuando uno quiere hacer un estudio es hablar cuando a uno le toca hablar sobre el diezmo, le toca hablar sobre la ofrenda. Porque es una situación, o sea, es un mensaje que muchas veces para algunos le es complicado de escuchar o difícil de aceptar en algunas ocasiones. Y no es un tema fácil de tratar. Quiero leer esto en Santiago 5:3. Quiero leerlo junto con ustedes. Tenemos acá la cita bíblica. Dice, el oro y la plata ya están perdiendo valor. Esa basura será la evidencia en su contra el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Ustedes han amontonado todo eso en un mundo que llega a su fin. Volvemos a leer este pasaje que lo habíamos leído con anterioridad. Aunque podamos acumular todo esto y nos afanemos quizá en tener cosas, y volvemos al tema, pero si no las dedicamos a Dios y todo eso ocupa un espacio mayor en el corazón que el que está ocupando Dios, es una cosa totalmente desechada porque podríamos llegar a tener el mejor trabajo, podríamos llegar a tener el mejor estatus, el mejor auto, las mejores cosas, pero si dejamos a Dios de lado, nuestro fin va a ser la muerte. Y va a ser una muerte eterna porque si no servimos a Dios y no lo seguimos realmente de corazón, estamos condenados, igual que alguien de afuera que nunca abrazó la fe. Resistir la tentación. Hay un tema, por ejemplo, bien importante. Nosotros podemos tener un trabajo, pero nosotros no podemos hacer uso de ganancias deshonestas. ¿A qué le llamo yo ganancias deshonestas? Voy a dar un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, nosotros estamos en un trabajo, tenemos un trabajo y vemos a alguien robar. Si nosotros no denunciáramos a esa persona, fuera quien fuera, incluso hasta si fuera el jefe de uno, nosotros nos pasáramos a volver cómplices de esa situación. Y al ser cómplices también estamos atentando frente al testimonio y frente a nuestra relación con Dios, porque también estaríamos siendo parte de ese pecado o parte de esa situación. Y parte de eso, y yo creo que quizás más de alguno en su trabajo quizás se ha visto enfrentado a situaciones de este tipo. Yo en los años que yo fui vendedor por muchos años y les puedo comentar que compañeros de trabajo cuando nosotros los pillábamos robando, nosotros los acusábamos, o sea, los poníamos en evidencia frente a las jefaturas cuando ocurrían ese tipo de situaciones. Porque obviamente está también el testimonio de uno y la gente si está ahí, si sabe que uno es cristiano y si uno se llegara a guardar silencio, ¿qué testimonio estaríamos dando frente a esa situación o frente a eso? Leamos primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Si alguien me lo puede buscar y me lo puede leer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muchas gracias, hermana Angélica. Miren, quiero que se fijen acá en esta Biblia, comparando también lo que acaba de leer nuestra hermana Angélica. Tenemos acá, por ejemplo, en esta Biblia de lenguaje actual, que es una Biblia de lenguaje de palabra de Dios para todos, dice, los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican, eso los hunde en la ruina total. Eso es lo que le ocurre a muchas personas cuando endiosan la riqueza, o su Dios pasa a ser la riqueza, su Dios pasa a ser el dinero. Son personas que le dedican más tiempo a buscar riqueza, a enriquecer su vida. Ojo que también como cristianos nos puede llegar a pasar cuando nosotros dejamos al Señor de lado. Podemos partir con algo pequeño, podríamos llegar a decir, el Señor me bendijo con un buen trabajo y estoy trabajando hasta más tarde. Dejo de conectarme, dejo de orar, dejo de buscar de Dios. ¿Qué es lo que le ocurre a un carbón? Los que hemos hecho asado, los que han hecho asado me van a poder entender. ¿Qué ocurre cuando separamos un carbón de donde está la llama principal? ¿Qué le ocurre a ese carbón? Ese carbón comienza a humear, humea nomás y hasta que se apaga. En cambio, si todo el carbón está con el calor y con el fuego encendido, con la llama, todo eso se prende y está con un calor constante. Lo mismo ocurre en las cosas de Dios, que si alguno de nosotros nos llegáramos a apartar de alguna manera del Señor y dejamos de buscarle y dejamos de ser constantes en su búsqueda, van a venir estas tentaciones de manera más fácil a nuestras vidas.
Por eso lo más importante, no olvidemos nunca de buscar primeramente el reino de Dios. El don de repartir. Aquí quiero decir algo que es bien importante, lo que volvíamos a reiterar en todo desde que hemos comenzado este estudio. Si el Señor a nosotros nos bendice con un buen trabajo, con una buena situación, es para poder bendecir la obra del Señor. Quizás también el comentario que escuchábamos al comienzo, si quizás también preguntáramos cuánto, obviamente no lo voy a preguntar, quizás cuántos diezman, quizás obviamente no son tantos, obviamente, pero hay que entender por qué es el diezmo, de dónde viene. Pero primero vamos a ver por qué repartir. Hay unos cuantos creyentes en quienes Dios puede confiar en que usarán correctamente las riquezas en la extensión del reino de Dios. Obviamente que si el Señor nos bendice, es para poder extender su reino, es para poder bendecir la obra, para poder con eso, con lo que el Señor nos ha dado, poder también alcanzar a otros. ¿Por qué podemos alcanzar a otros? Por ejemplo, piensen ustedes, por ejemplo, si abriéramos iglesia en otros lugares, o pudiéramos tener la oportunidad de construir iglesia en otras partes y poder llegar a lugares donde se necesita. Hoy en día, por ejemplo, la iglesia está cerrada quizás para poder predicar el evangelio en la calle, salir, pero eso no va a ser siempre así. Va a llegar el momento en que nuevamente se van a abrir las puertas, vamos a poder estar en la calle, y es una bendición tremenda el poder abrir locales, el poder abrir iglesias. Cuando hablamos de la extensión del reino es poder alcanzar lugares donde necesitan poder escuchar de la palabra del Señor. Y donde hay gente que necesita poder escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, ¿cómo la puede escuchar? A través de los hermanos que se van a juntar allá y aquellos que el Señor los va a enviar a poder abrir obras a diferentes lugares. Pero para poder abrir obra en un lugar se necesitan fondos, se necesita gente que colabore de esa manera. Es aquellos a quienes Dios les da el don de repartir. ¿Qué gran don es este? Pero ¿cuánto se necesita orar para usarlo como se debe? ¿Por qué se necesita orar como se debe? Yo les comenté en la clase anterior, yo les hablé sobre la prosperidad. Yo les comentaba que, por ejemplo, les decía que puede ocurrir que, por ejemplo, alguien que el Señor bendiga su ministerio, ya sea una iglesia o un siervo de Dios, que el Señor lo comienza a bendecir. Y esa persona podría malversar los fondos de alguna manera. Y aquí es bien importante, por ejemplo, que nosotros nos mantengamos siempre orando por aquellos que nos presiden. Y también que nosotros tengamos claridad cuando alguien le confronta a usted con la palabra y le diga, mira, yo supe de la iglesia tanto que tal persona se robaba las cosas. Y muchas veces nos van a pasar que alguien nos va a confrontar con esas palabras y a veces uno no haya que responderle a esa persona. Y una respuesta bien clara cuando alguien nos confronta de esa manera es decirle, claro, esa persona se pudo haber equivocado, pero Dios no se equivoca y Dios es enfático y la palabra de Dios es así. Decirle que Dios es en realidad el que es perfecto. Uno como ser humano puede cometer errores. El ser humano se puede equivocar. Y algo que también se mencionó en un estudio, que un hermano también lo compartía, que algunas congregaciones pueden alabar quizás mucho a las personas que los presiden o que están más arriba, y si ellos cometieran algún error, a la iglesia poco más que se podría destruir o desarmar. Pero tenemos que entender que es Dios el que está en medio de todo, que Él es perfecto. Nosotros como seres humanos somos imperfectos, podemos cometer errores, nos podemos llegar a equivocar. Pero Él no se equivoca, Él es perfecto. ¿Dónde repartir? Asimismo hay creyentes que saben ganar dinero, o sea que les puede ir bien en la vida, que les puede ir bastante bien, pueden tener una situación acomodada. Ellos buscan primeramente el reino de Dios y Él les bendice en sus negocios. Cuando hablamos de negocio estamos hablando del trabajo de la persona, que efectivamente el cristiano puede ser bendecido en su trabajo, pero él tiene que ser primeramente luz ahí donde está. Y como les decía, si el cristiano es bendecido con un trabajo en el cual él está encargado tiene algún cargo importante, ya sea que tenga alguna gerencia, alguna situación, ese cristiano tiene que ser intachable. ¿Por qué tiene que ser intachable? Porque todos los ojos de las personas que están en ese trabajo están sobre ese cristiano. Igual que, por ejemplo, cuando usted ve ahora hoy en día que hay una persecución bastante grande por la iglesia, están esperando ver que alguien se junte en un grupo grande dentro de una iglesia y denunciar.
O, por ejemplo, la noticia que veíamos de alguien que supuestamente era pastor y la persona se hizo como el atropellado, y situaciones así que buscan enlodar y hay una persecución total hacia el Evangelio. ¿Y eso por qué? Porque todos los ojos de las personas están puestos sobre nosotros. Y hay una palabra que quizás define todo lo que es la vida cristiana, y esa palabra es la palabra integridad. La palabra integridad quiere decir que cada uno de nosotros, a pesar de que alguien no nos esté viendo, nosotros nos vamos a comportar siempre de la misma manera porque sabemos que sí hay alguien que nos mira y ese es el Señor. Nos vamos a portar siempre igual, vamos a tener nuestro testimonio siempre de la misma manera. Leemos en este comentario, pero estos creyentes no cometen el error de los ricos, descrito en Santiago 5, el 1 al 6. No consiguen sus riquezas con engaños, ni tampoco las amontonan, ni las usan egoístamente. Egoístamente. Que esto era lo que venimos hablando. Si el Señor nos bendice es para poder bendecir a otro y para poder bendecir la obra. Hoy en día se está dando una situación bien seria en realidad. Hay hermanos de nuestra congregación que no están pudiendo trabajar por el tema, por lo que ponía el gobierno hasta hace poco, de que dividir algo cuando algo esencial y no esencial. Y quiero llevarlo a pensar en eso. Si a usted el Señor lo ha bendecido con un trabajo, si usted tiene un buen trabajo y usted sabe de algún hermano que está pasando necesidad, quizás no espere llevar quizás una ofrenda a misericordia. Si usted quiere bendecir a alguien de manera anónima y hacerlo de manera desinteresada, hágalo también. Hágalo, porque en eso lo coloca el Señor. Él coloca el querer como el hacer por su buena voluntad y Él lo coloca en nuestros corazones, de poder bendecir a otros. Si usted siente que el Señor le toca ahí de bendecir a alguien, hágalo, porque es el Señor que está hablando a su vida, de poder bendecir a otros. ¿Para qué Dios me bendice? Que esto es lo que hemos venido hablando toda esta clase. ¿Para qué el Señor los bendice? Aunque tengamos una situación económica que nos permite vivir holgadamente, seguimos siendo siervos de Dios. Cuando hablamos de que seguimos siendo siervos de Dios, el Señor nos bendice para que podamos bendecir a otros, entendiendo que todo proviene de Él, para que nosotros podamos bendecir la obra, podamos bendecir a los hermanos, podamos bendecir a aquellos que estén pasando necesidad. Siempre a la iglesia se le ha conocido por la importancia que tiene en el rol social. El hecho de tener la iglesia cerrada también es algo que no es menor, se lo quiero compartir en lo espiritual. Hay personas que llegan a la iglesia y llegan buscando oración, pero son personas que muchas veces están atormentadas en toda una situación de vida, ya sea que lleguen con depresión, con situaciones con un espíritu suicida, con ese tipo de situaciones. Y ahora yo les podría preguntar, esas personas buscaban la iglesia para poder ser sanadas, pero hoy en día, ¿qué estarán buscando? Porque nos vemos que quizás se nos conecten al enlace personas que nosotros no conozcamos, ¿cierto? Se están conectando los hermanos que nosotros siempre vemos o que siempre hemos conocido o con los que siempre hemos compartido en el templo. Y eso es lo que le quiero llevar a pensar. Si nosotros como cristianos, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha entregado este mensaje, estamos pudiendo alcanzar a otros que tenemos al lado, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, con la gente que tiene más cercana. Y no solo eso, la gente debe tener tal confianza en usted que debe ser capaz de querer acercarse a usted y de querer orar. Yo le comparto, hace como un mes atrás, me llamó una persona que yo conozco hace años por temas de trabajo. Y cuando esta persona me llamó por teléfono, yo escuché su voz y en el espíritu supe que esta persona no estaba bien. Y yo conversé con él y la persona me decía que había pensado en suicidarse. Y tuve la oportunidad de orar por esa persona y todavía la sigo llamando para ver cómo está. Y le he podido compartir el Evangelio. Y esa persona me llamó. Y yo quiero pensar así, al igual que quizás esa persona me pudo llamar a mí y compartir su situación, sé que quizás también a muchos de ustedes también las personas le están llamando. Porque es mucha la necesidad que hay afuera, amado del Señor. Si Dios nos ha bendecido, Él nos ha encargado de bendecir su obra o extensión de su reino. Cuando hablamos de la extensión del reino, hablamos de la predicación del Evangelio. Amado del Señor, la importancia de predicar, la importancia de tu testimonio. Quizás tú no estás saliendo a poder predicar a la calle, quizás, pero hay vecinos que te conocen, hay familiares que te conocen. Al igual que como compartía la hermana Sandra en un estudio, compartía que sus vecinos le fueron a buscar para poder orar. Quiero preguntarte si quizás esa misma confianza también la pueden tener tus vecinos contigo, si tus vecinos saben que tú eres cristiano, si tus amigos saben que eres cristiano. Seguimos con el don de repartir. Los hombres que tienen este don
proporcionan el dinero que se necesita para llevar a cabo la obra de Dios. Recuerdo que uno de mis primeros libros cristianos que yo pude leer fue La cruz y el puñal. Y el pastor David Wilkerson, antes de salir a predicar el evangelio en las calles del Bronx, allá en Nueva York, su iglesia era una iglesia humilde, pero su iglesia decidió juntar el dinero para que él pudiera ir, entendiendo que él iba con un propósito. Y si ustedes leyeran ese libro, se darían cuenta de la manera que el Señor tuvo de poder proveer toda la necesidad económica que tuvo ese ministerio para poder ser implementado y en el lugar donde ellos predicaron. Hoy en día quizá podemos ver en los barrios cómo se ha incrementado la droga, el alcohol, situaciones de vida en las cuales quizá el evangelio está esperando poder llegar a poder restaurar esas familias que están destruidas, esas familias que están pasando dificultades. Y podríamos llegar a pensar en esta parte económica, que para poder llegar quizá a lugares así tendríamos que hablar de rehabilitación, de abrir cosas, abrir obras, abrir lugares, abrir iglesias en lugares, en poblaciones donde se necesita la predicación del evangelio, donde se necesita llegar con la palabra de Dios, para que aquellos puedan escuchar. Los que tienen el don de repartir no guardan las riquezas para sí, sino que dejan que éstas pasen por sus manos con destino a la obra del reino. Volvemos a repetir lo mismo, aquel que el Señor le ha bendecido es para poder bendecir la obra. Si tenemos trabajo es porque Dios lo permite. No es porque porque hayamos estudiado harto o porque seamos profesionales muy capaces, sino que el trabajo es una bendición de parte de Dios. Seguimos con el don de repartir. En esto consiste el secreto del don de repartir. Dios está buscando hombres a quienes puedas encargarles que usen el dinero, sea este poco o mucho, en la extensión de su reino. Es aquellos a quienes les da el don de repartir. Quiero compartirlo, bueno, en el bosquejo que salía a preparar la lección, nombraba el don de repartir. Pero yo más que hablar de un don de repartir, yo quiero hablar también de este don de repartir en tu vida. Que quizás tú puedas pensar, quizás no tengo mucho para bendecir la obra, pero quiero decirte también que tu tiempo también es una bendición dentro de la obra del Señor. Quizás si tú puedes pensar, no tengo quizás el dinero, no tengo quizás la situación, quizás para bendecir la obra, pero ¿sabes qué, amado del Señor? Cuando muchas veces se buscan o cuando muchas veces se pide ayuda para poder fortalecer el reino o para poder salir, no sé, a predicar a la calle o hacer algún operativo, o cuando lo podíamos hacer, cuesta mucho encontrar hermanos que quieran colaborar. O cuando también se pide ayuda a veces dentro de ciertas situaciones dentro de la iglesia, o ayuda para poder realizar ciertas labores, cuesta mucho encontrar la ayuda. Y amado, yo te quiero decir que tu tiempo también es una forma de poder ofrendarlo al Señor. Y es valioso el tiempo de uno como cristiano cuando uno decide entregar el tiempo al Señor. Muchas veces nosotros decimos no tenemos tiempo. Nosotros hablamos no tengo tiempo para orar, quizás no tengo tiempo para leer la Escritura. Y ¿sabes qué, amado del Señor? Cuando decimos esas palabras de que no tenemos tiempo, estamos realmente cada día alejándonos más del Señor. Nos alejamos de Él. Nos alejamos del propósito. La clase anterior hablábamos de un propósito. Yo le hablaba del propósito que tiene Dios con tu vida. Si el Señor nos tiene aquí en la tierra, si el Señor nos permitió conocer este evangelio un día, es porque Él tiene un propósito para con nosotros. Él nos preparó. Él nos preparó. No es una coincidencia que nosotros estemos estudiando su palabra. No es para engordarnos ni para que acumulemos palabras en nuestras vidas, sino que es para poder bendecir a otros también. Poder bendecir a otros con una palabra. Si alguien les llamara, poder tener una palabra para poder entregar. ¿Dónde repartir? Lo importante no es la cantidad de dinero que usted da, sino la actitud con la que lo da y su buena disposición de desprenderse de él. El poder ofrendar o el poder diezmar, amado del Señor, es una bendición de parte de Dios. No tiene que serle a usted gravoso el poder bendecir la obra del Señor. Tiene que ser algo que usted lo haga con gusto. ¿Y por qué hacerlo con gusto? Porque el Señor a usted lo ha bendecido en todo. Ya el hecho que nosotros tengamos vida, salud, yo me impactaba enormemente al ver las noticias, al ver la cantidad de contagios, ver la gente enferma. Y yo le daba la gracia al Señor de que mis familiares que se han enfermado han podido salir bien de esto de la enfermedad con oración.
Y me alegraba mi corazón en ver eso, en ver que Dios obra sanidad. Y también venía a mi corazón esta preocupación también de aquellos que puedan caer en una cama de hospital y que si hay alguien ahí que les pueda predicar. Y el corazón se me apretaba pensando en cuánta gente puede estar partiendo a una eternidad sin Dios y cuán importantes somos como pueblo de Dios para poder ser luz en medio de toda la dificultad y en medio de la adversidad. Leamos Marcos 12 del 42 al 44, si alguien me lo puede leer. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, una cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos leído la historia de la viuda pobre? Ella dio todo lo que tenía en su pobreza, todo, no le importó desprenderse y de su pobreza ella dio todo. Y quizás podríamos extrapolarlo a nuestras vidas, de que nosotros quizás podríamos dar todo por el Señor, no que quizás tengamos que dar todos nuestros bienes y todas nuestras cosas, sino que nuestra vida en servicio al Señor, de que podamos servirle a Él de manera desinteresada, no esperando decir, voy a ofrendar tanto más, esperando que el Señor me bendiga más, sino no de esa forma, sino que hacerlo de manera desinteresada, hacerlo sabiendo que el Señor nos bendice, pero por la intención de nuestro corazón. Por eso que se resaltaba en este pasaje, de que ella había dado más que todos, porque la gente que estaba ahí, los principales que estaban ahí, toda esa gente daba de lo que les sobraba. Y yo también podría decir, muchas veces nosotros también a veces le damos nuestro tiempo sobrado al Señor, o le damos quizás lo desechado, lo que en realidad no es bueno, lo que nos sobra. Y ahí también cometemos un error en darle al Señor, porque Él debería ser el primero, Él debería ser importante para nuestras vidas. Él es importante. ¿Alguien recuerda esto? ¿Esta imagen? Aquí, si alguien me puede opinar sobre esta imagen, si alguien recuerda esta situación. El estallido. Es cerca, fue para el estallido, de hecho. Sí, fue para el estallido. Gracias, hermana Blanca. Fue para el estallido esta imagen. Esto fue un saqueo en un supermercado, ahí en esta foto no, en Santiago. Quiero que se fijen las cosas que están sacando estas personas. No podríamos decir que estén sacando cosas de primera necesidad o cosas que a ellos les sirvan para comer, sino que principalmente están sacando algo que es como para revenderlo o adquirido de mala manera. ¿Alguien conoce a este personaje? Robin Hood. Ya, Robin Hood. ¿Qué decía Robin Hood en la historia, si alguien lo conoce? ¿O qué es lo que hacía Robin Hood? Le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Ya, le quitaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Y qué es lo que dice hoy en día la sociedad? Cuando alguien roba en un supermercado, o lo tratan de justificar o romantizar, ¿o no? Tratan de decir que está bien, ¿o no? Tratan de decir que está bien robarle quizás a alguien que tiene más. Hay personas que piensan así. No importa, le están robando a los ricos y justifican su actuar. Pecado es pecado, en este caso. Ambas cosas. Y esta línea puede ser bien delgada también cuando uno es cristiano. Yo le hablaba del trabajo. Amado del Señor, si usted tiene un buen trabajo y si sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano, cuide su testimonio. No se deje nunca engañar por el enemigo de tomar algo que a usted no le corresponde, de llegar a tomar algo que a usted no le corresponde. ¿Sabe por qué? Porque ese es su compañero de trabajo. Lo primero que va a hacer, le va a enrostrar que usted es cristiano y le va a enrostrar también de que todos los cristianos son iguales. Y estaríamos también pensando que si alguien más lo pudiera escuchar, podríamos tener a alguien más desilusionado del Evangelio porque hemos cometido un error.
Por eso es la importancia que si a usted le conocen en su trabajo y saben que usted es cristiano, puedan mantener ese testimonio de manera firme. Vamos a avanzar. El dinero parece ser la solución de muchas necesidades, y aunque en sí mismo el dinero no es malo, el amor al dinero es raíz de todos los males. Esto es algo que hoy en día lo vemos fuertemente en nuestra sociedad, incluso de aquellos que nos gobiernan. Podemos ver quizás en nuestros políticos una clase que quizás no nos identificamos con ellos, y quizás vemos actos de corrupción, y también viene el celo del Señor de parte de nosotros en decir, Señor, mira lo que están haciendo ellos. Pero ¿sabe qué, amado del Señor? Nosotros podemos ver quizás la injusticia, quizás la adversidad, o todo lo que quizás se pueda estar haciendo mal, pero el Señor nos manda a orar por aquellos que están en autoridad, ya sean diputados, senadores, presidentes, todos los que puedan gobernarnos. Porque ¿saben qué, amado del Señor? El mundo, ¿por quién está gobernado? El mundo está gobernado por Satanás. La gente en este mundo buscará la riqueza, buscará esas cosas porque no conoce al Señor, no ha tenido un encuentro personal con Dios, no ha podido abrazar esta fe que usted abrazó un día, esa fe que a usted le permitió. Yo desconozco quizá dónde le sacó al Señor, pero quizá usted el Señor le sacó de los vicios, quizá usted conoció al Señor ya más grande, quizás Dios restauró su matrimonio cuando usted llegó a caminar, yo no lo sé. El Señor, quizás si nos pusiéramos a contar todos los testimonios que tenemos aquí, podríamos pasar quizás toda la noche hablando de los milagros y de todo lo que ha hecho el Señor con nuestras vidas. Podríamos estar toda la noche hablando de eso. Leamos primera de Timoteo 6:10. Si alguien me lo puede buscar y lo puede leer. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo. Fíjense en esta Biblia de lenguaje actual. Cambia algunas palabras que es bueno también en verlo. Miren, el amor por el dinero causa toda clase de males por querer tener más y más dinero. Aún se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Se han desviado de la fe. Aquí me quiero detener. Como les decía anteriormente, podemos llegar a corromper nuestra relación con Dios y llegar a desviarnos por alguna situación del dinero. Y hay importancia que nosotros podamos mantenernos firmes. Si no oramos, si no leemos la palabra, ¿en qué vamos a estar fortalecidos? ¿En qué está cimentada nuestra fe? Sería bastante fácil que pudiera venir la tentación y podría causar estragos con nuestras vidas si nosotros no estamos firmes. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Voy a entrar en tierra derecha en un tema que es bien importante para nosotros como cristianos, que es el diezmo. Todo creyente debe devolver a Dios la 10ª parte de lo que ha ganado. A esta obligación se le llama diezmar. Voy a comenzar a tirar una serie de preguntas y aquí es cuando empezamos a participar todos. Así que si usted quiere opinar, debe activar su micrófono y le escuchamos. ¿Por qué deben diezmar los creyentes? No se atropellen para contestar de a uno nomás. No necesito que contesten tanto, de a uno. Por amor a Dios, hermano Enrique. Hermano Jorge, ya. Por amor a Dios. Amén. Hermano Oscar, lo escucho. También activó su micrófono usted, lo escucho. Amén. Sí, porque si Dios nos da todo, lo menos que podemos hacer es aprender del Antiguo Testamento desde cuando empezó el diezmo con Abraham, que fue el primero que diezmó no me recuerdo en este momento el pasaje, pero fue el primero que ofreció el diezmo de todo cuanto tenía. Melquisedec, amén. Melquisedec. Gracias, hermano. Amén. La Biblia está para eso, para enseñarnos no solamente nuestro comportamiento, sino también nuestras responsabilidades. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano Oscar.
Miren, acá tenemos otra pregunta. ¿Deben hacerlo porque la Biblia enseña que hay que diezmar? ¿Debemos hacerlo por eso, porque la Biblia lo enseña? También, sí. Amén. Amén. Es correcta esa pregunta. ¿O deben hacerlo porque se le ordenan los reglamentos de su iglesia? No, Entre estas dos, creo que la primera. también hay como algo bien importante, porque el diezmo, por ejemplo, se estableció en el Antiguo Testamento, pero se cambió después esa palabra por ofrenda en el Nuevo. Pero ojo que la palabra de ofrenda del Nuevo dice que ellos daban todo, no limitaba a una cantidad o a un monto o a una forma, sino que se bendecía todo con la obra del Señor. Y vamos a leer los pasajes. Hermano Enrique. ¿Sí? Creo que hay algo bien importante en esas dos expresiones, lamentablemente las saco. Me devuelvo. La primera dice, debe hacerlo porque la Biblia enseña que hay que diezmar, y la otra, o debe hacerlo porque se le ordenan los reglamentos de su iglesia. Hermano, si nosotros no enseñamos a la membresía, a la gente que viene, que es parte del plan de Dios para nuestras vidas y que está dentro de lo que dice la palabra, lamentablemente la gente no va a saber. Entonces es importante esa parte también, la enseñanza con respecto al diezmo y la ofrenda. Entonces, porque hay personas que a lo mejor piensan de que está reglamentado en la palabra, porque hay que mantener a los siervos, que hay que mantener la obra, porque hay que mantener esto otro. No, hermano. Yo creo que es importante que nosotros también tengamos presente esto de la enseñanza del diezmo y de la ofrenda en la obra del Señor. Yo en lo personal debo reconocer, hermanos, y siempre lo he dicho, que una de las cosas que más me costó a mí, lo que dije anteriormente, fue convertir mi bolsillo, fue diezmar para el Señor. No lo entendía. No lo entendía porque me lo enseñaron mal. Me lo enseñaron como una obligación. Me lo enseñaron porque tenía que hacerlo. Pero, hermanos, cuando entendí que era por amor a Dios, porque Dios a mí me había amado primero, y que por amor a Dios yo podía entregar ese dinero para la obra del Señor, no estaba devolviendo nada, no estaba, ¿cómo se llama? Diciendo, bueno, entrega la 10ª parte y el Señor te va a entregar el 90%. Tú entregas el 10% y el Señor te entrega el 90%. No, hermanos. Creo que cuando aprendemos a diezmar por amor al Señor, las cosas no son difíciles. Y eso es importante, que lo tenemos que aprender, o sea, tenemos que enseñarlo. Eso, hermano. Amén. Gracias, hermano Jorge. Disculpe, hermano, ¿puedo hacer un alcance? Sí, hermana Natalia. Amén. Mire, lo que es el diezmo para mí es una forma de gratitud más que un mandato, ¿ya? Y creo que eso, a medida de que uno va teniendo una relación más fuerte con el Señor, creo que más afirma uno que es una gratitud. Amén. Aparte de eso, y creo que eso uno lo va formando con los niños. Personalmente, mi hija ya sabe lo que es el diezmo y por qué lo hace. Mi hija, desde los 5 años que ella diezma, ella, de su bolsillo. Pero cuando a ella la bendicen desde pequeña, siempre yo le dije que ella tenía que agradecerle al Señor y tenía que darle la parte al Señor de aquella bendición que fue entregada en sus manos. Amén. Entonces, creo que eso uno lo va formando desde pequeño, al menos en las familias cristianas. Claro que la persona que está recién llegando al Evangelio, no hay que establecerlo como un mandato, sino que una forma de gratitud y de amor para con el Señor, que le dio salvación, que rescató de donde haya sido, que lo estableció como un hijo del Señor, no como una forma de que esto es así, no, sino que decirle,
el Señor te ama, el Señor te bendice, y hay una parte que tú de cierta forma es por gratitud que tú lo haces, no digamos como un mandato rígido, porque el Señor, sabemos que el Señor Jesucristo odiaba a los religiosos. Amén. Y Él quería tener una relación con nosotros. Y creo que esta es la forma más certera, que es la gratitud, y por eso que damos la ofrenda, el diezmo y también las primicias, porque esto poco se habla. Eso, mi hermano. Muchas gracias, mi hermana Natalia. Señor le bendiga. Quiero leer este comentario para reforzar un poco lo que nos compartía nuestra hermana Natalia. Dice, en realidad el diezmar es una forma de adorar a Dios. Diezmamos porque amamos a Dios y porque queremos darle gracias por suplir nuestras necesidades. Dar es adorar y adorar es dar. Adorar es dar también de nuestro dinero y no solamente de nuestras palabras. Todo es del Señor, amado del Señor. Yo puedo decir que nada es nuestro. Todo proviene de Él, todo. Todo es del Señor porque Él es quien nos dio el trabajo, Él es quien nos sustenta y no tiene que resultar gravoso, como venimos diciendo. Y como compartía nuestra hermana Natalia, nosotros lo hacemos porque amamos al Señor. Y quizás para aquellos que vienen llegando, quizás recién dentro del Evangelio, nosotros tenemos que ser sabios para poder enseñar, para que aquellos hermanos que están recién puedan entender, porque afuera la gente tiene un concepto muy malo del dinero de la iglesia. Si usted quizás lee comentarios en redes sociales, la gente opina mal de la iglesia, pero la gente lo hace en su ignorancia, y porque no saben y no conocen del Evangelio y sabemos quién los gobierna. Pero nosotros que estamos del Evangelio y que le conocemos del Señor, tenemos que estudiar la palabra como es debido. Amén. Hermano Enrique, el hermano Oscar Machuca está levantando la mano hace rato. No lo veo porque tengo vista la limitada como con alguno. Hermano Oscar. Amén. Hermano Oscar, lo escucho. Hermano, hace poco rato usted iniciaba indicando de que nosotros los cristianos somos el punto donde todas las miradas están puestas en nosotros. Amén. Y eso es para que nosotros seamos ejemplos. Y hay ejemplos que son muy malos y la misma gente, los que no conocen a Cristo, se ensañan en el error de uno y echan, como dice el buen chileno, en el saco a todos. Traigo a colación lo que pasó con el obispo Durán en Santiago, en la iglesia, en donde fue de conocimiento de todos los miles de millones de pesos que a costa de hermanos, ¿no es cierto?, él usufructuaba, ¿no es cierto?, pero es uno, no es todos los cristianos. Y como dijo mi hermano Jorge, realmente hay que iniciar una enseñanza desde el principio. Amén. No esperar a que el hermano lleve 10, 15 años en el Evangelio para decirle, oye, tienes que darle el diezmo al Señor, no porque lo dice una obligación, sino porque si ha demostrado que recibió al Señor y lo ama, entonces, ¿de qué otra manera? Si debiéramos darle a Dios el 90 y nosotros quedarnos con el 10, pero Dios es tanto su amor que lo hace al revés, nos da a nosotros 90 y Él se queda con el 10 y ni siquiera se lo damos. Eso Amén. Es todo, hermano. Gracias, hermano Oscar. Señor te bendiga. ¿Me da un minutito, hermano? Sí, hermano Oscar Marabolí, lo escucho. Amén. Lo que pasa es que yo creo que en este tema hay dos detalles importantísimos. Primero, que un hermano puede llegar a diezmar, pero si no lo hace por la razón correcta, no tiene valor. Exacto. Si no diezma como una manera de agradecer y de adorar a Dios, y lo hace con un corazón contento y lleno de gratitud, no tiene valor.
Y otro punto, para no interrumpirlo más, es que debemos entender que cuando no tenemos trabajo, no diezmamos porque no tenemos ingresos. Diezmar es el agradecimiento de que Dios me dio trabajo, me dio un ingreso, porque Dios no me pide si yo no tengo. Si Él no me da, no me lo pide. Es una manera de dar gracias a ese trabajo que Dios me ha concedido y a esos ingresos que Dios me ha permitido tener. Eso no es. Gracias, hermano Oscar. Voy a avanzar. Hermano Enrique, quiero decir algo. Sí, hermana Patricia, le escucho. ¿Me permite? Mire, yo me acuerdo tiempo atrás, una hermanita que yo le tengo mucho cariño, me decía, Pati, yo no puedo diezmar porque tenía una lucha tan grande con ella misma, me decía, yo no puedo diezmar porque quiero hacerlo, pero hay algo que me molesta porque yo no sé qué hacen con la plata, me decía a mí. Y yo le decía, mire hermanita, lo importante es que usted lo haga con amor y lo haga para el Señor, pero a usted no le tiene que importar qué es lo que hacen con la plata, porque si alguien hace mal uso de esa plata, va a tener que dar cuenta a la persona, no usted. Pero usted va a quedar bien delante de Dios, va a ser grato porque usted lo va a dar con amor. Y fue una lucha tan grande durante un tiempo, yo siempre le decía así. Y en el tiempo lo puedo entender y puedo hacerlo. Tal vez muchos tienen problemas con eso, hermano Fletcher. De pensar, hecho, pucha, a lo mejor qué van a hacer con la plata, pero el decía problema hermano no es Jorge de al nosotros, comienzo, es el problema que nosotros tenemos que hacerlo de la manera que podamos hacerlo. Por ejemplo, yo tengo que de repente diezmar de lo que yo ya diezmé, de mi ahorro, que no estoy trabajando ahora, o de repente hago un pololito por la pandemia. Y de hecho me quiero confesar, hermano Flecha. Me quiero confesar porque tengo un diezmo retenido, le pido perdón a Dios, y lo tengo ahí, lo tengo que entregar luego ya. Pero lo importante es que uno lo hace porque quiere hacerlo y quiere hacerlo gratamente delante de Dios. Y Él nos conoce. Amén. Amén. Eso quería aportar nada más. Gracias, hermana Patricia. Señor te bendiga. Amén. Quiero compartir algunas citas bíblicas con ustedes. Génesis 14:20, si alguien lo puede leer. Génesis 8:22. Y alguien me pueda buscar Malaquías, capítulo 3, verso 8. Enrique, Génesis 8:22 no es. Porque primero está Abraham y después está Jacob, y no puede estar Jacob en el capítulo 8 y Abraham en el 14. Ya me dio haber equivocado cuando lo pasé limpio. Ya, a ver, el apunte lo tengo, a ver. Génesis 28:22. Ah, ya, pues eso. Gracias, Angie. Ya, Génesis 28:22. Sí. Ya, me equivoqué cuando lo escribí. Te faltó un 2. Me faltó un 2, es 28:22. Disculpen. Errores de tipeo. No hay problema, hermano. Dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todos los que me dieron el diezmo apartaré para ti. Amén. Amén. ¿Quién me lee la otra cita que están? Faltan. Malaquías Sí. 3:8. Amén. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hermano Enrique, yo quiero decir algo. Perdone que le estemos robando tanto a la clase. Sí, el Señor me reveló muy temprano a mí cuando me convertí el asunto del diezmo. Y me reveló más que nada justamente por Malaquías 3:10, donde dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tenemos que entender que, a pesar de que no diezmamos para que el Señor nos dé sobre nuestros diezmos, es una bendición diezmar. Y yo lo he probado no solamente en mi vida, sino que en mis primeros tiempos ayudé a otra persona a diezmar y también le fue súper bien. Y yo he pasado por tiempos realmente difíciles, pero nunca me ha faltado nada. O sea, el Señor siempre me ha suministrado, e incluso a veces no me daban las cuentas. O sea, cómo me alcanzaba no sabía, pero yo trataba siempre de cumplir con mi diezmo. Y eso realmente siempre es una gran bendición. Amén. 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 Bendición, hermano Pablo. Falta Génesis 14:20. ¿Quién lo puede leer? Esa es la última cita que no hemos leído. Yo lo he leído. ¿Sí? Ah, ya, entonces el 28:22, ¿el que falta?
28, 22. Génesis 28, 22. Amén. Y esta piedra que he puesto por señal Ese sí será... lo era el otro. Está bien. Amén. Sí, Y esta ese sí lo leí. piedra que he puesto Sí. por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces, Amén. Génesis 14, 20, el que está faltando. Amén. Yo lo voy a leer acá. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Hermano Enrique. Sí, hermano Jorge. Queda más claro desde el 18. ¿Lo leo? Sí, leo el 18, hermano Jorge, por favor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y les bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Sí, y quiero resaltar este versículo porque Melquisedec era un tipo de Cristo. 20. Y siempre, bueno, hablan de que, por ejemplo, dicen que el diezmo era del Antiguo Testamento y ahí genera una discusión. Pero podemos ver en esta figura que también el Antiguo y que se entrapone con el Nuevo. O sea, que no tenía un tiempo en realidad de que fuera. Y quiero ilustrar con esta figura que salía en los apuntes, que es un 9 de 10 y 1 de 10, lo mío y lo de Dios. En esta figura se puede observar, porque Mateo 5:20 dice: porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Quiero resaltar la historia de los fariseos. Los fariseos, ¿por qué diezmaban? Porque ellos querían cumplir toda la ley, pero no lo hacían porque amaran a Dios. Lo hacían porque pensaban salvarse de la ira venidera o del castigo de parte de Dios y no lo hacían. Pero tiene que ser una diferencia con nosotros, que era lo que compartía el hermano Oscar Marabolí, o también lo que decía la hermana Patricia. Nosotros ofrendamos y diezmamos porque amamos al Señor, no porque esperamos de que Dios no nos castigue o porque nos caigan las penas del infierno, porque no lo hemos hecho, nada de eso, sino que lo hacemos porque nosotros amamos al Señor y porque entendemos que estamos bendiciendo su obra y estamos bendiciendo a aquel que nos dio la vida y a aquel que nos dio todo y a aquel que nos salvó un día. Voy a avanzar. Los fariseos, la secta religiosa más estricta en el cumplimiento de la ley, daban los diezmos, pero lo hacían solo porque la ley se los ordenaba. Si no hubiera habido ley, no habrían dado los diezmos. Los fariseos diezmaban, pero no lo hacían de buena gana, pues que hacían únicamente lo que la ley requería. Por consiguiente, sus motivos eran los equivocados, lo que les compartía recién. Algunos creyentes de hoy se parecen mucho a los fariseos de otros tiempos. En efecto, quieren la bendición que se recibe al diezmar, pero no tienen mucho interés en aquel que derrama la bendición. Estos creyentes utilizan a Dios como un medio para lograr sus fines. Lo que dijimos al comienzo, no voy a ofrendar esperando que Dios me dé más o que el Señor me multiplique, porque ahí estaríamos hablando como de prosperidad, amado del Señor. Sino que estamos hablando que todo es de Dios y el Señor sí te bendice. El Señor bendice tu trabajo y el Señor conoce tu esfuerzo y el Señor sabe cuando tú das de corazón y cuando no. Y el Señor te va a bendecir cuando tú lo haces de esa manera. Voy a avanzar. Conocen la promesa que Dios ha hecho a los que diezman y por eso dan 1/10 de lo que ganan esperando que Dios los haga ricos. El error que cometen algunos cristianos, que piensan que por quedar y van a esperar recibir más riqueza por eso. Volvemos a repetir, si lo hacemos es de manera desinteresada, amado del Señor. Lo hacemos porque entendemos el propósito y entendemos cuál es el motivo y que Dios es para bendecir la obra del Señor. Y es lo mínimo que podemos hacer de devolver quizá algo de todo lo que el Señor nos da. Desde luego Dios los bendice porque Él no quebranta sus promesas. Aún así el Señor, a pesar que a veces algunos puedan cometer error, aún así Dios igual les sigue bendiciendo. Amén. Estoy ya llegando a la última lámina. Pero los motivos de estos creyentes son equivocados. Y cuando nuestros motivos son equivocados, perdemos la bendición mayor que se recibe al dar generosamente. Cuando hablamos de dar generosamente, volvemos a repetir, es dar de manera desinteresada y no dar de lo que nos sobra, sino que dar en realidad algo que me estoy desprendiendo porque lo estoy haciendo con amor.
Usted puede diezmar sin adorar, pero no puede adorar sin diezmar. Esto salía en el apunte. Lo encontré bien, como bien acertado. La adoración hace que el creyente dé más que el diezmo. En efecto, cuando una persona busca primeramente el reino de Dios, se da a sí mismo a Dios junto con todo lo que tiene. Entonces viene a ser un administrador del dinero que recibe y lo usa todo conforme a la voluntad de Dios. Nosotros somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado y también somos administradores de nuestro tiempo y de nuestra relación con Él, de lo que le dedicamos a Él realmente. Esto es como bien fuerte si uno lo lee. Él es el Señor de todo. El creyente que actúa así dice, todo es tuyo, Señor, y yo también lo soy. Esto debería ser nuestra palabra o nuestro eslogan como cristianos. Todo es del Señor, y nosotros también somos de Él. Nuestro Señor pagó un precio por nosotros, y nosotros le pertenecemos a Él. Somos del Señor, de Él somos. Cierra con esto último y dice, úsame a mí y a mi dinero como sea tu voluntad. Esto salía en el apunte. Esto es mayordomía. Un mayordomo o administrador pertenece a su dueño o a su patrón. Nosotros cuando decidimos aceptar al Señor y decidimos seguir este evangelio y esta fe, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos porque alguien nos compró. Alguien pagó el precio por nosotros. Y ese fue el Señor Jesucristo, muriendo en aquella cruz. Aquellos que son mayordomos no tienen riquezas propias. Es responsable de los bienes de su patrón y debe usarlo como éste le ordena. Todo lo que a usted el Señor le ha dado es para que usted lo administre dentro de la obra. Y vuelvo a repetir que también el tiempo es del Señor, su vida es del Señor, su trabajo es del Señor, y en cada lugar donde usted lo coloque el Señor, usted debe ser una luz. Y usted debe ser un estandarte ahí, un mensajero del Señor. El mayordomo no se preocupa por sus propias necesidades, porque sabe que su patrón las suplirá, reconoce que las riquezas de su patrón son mayores que las suyas y que si permanece fiel, nada le faltará. Amén. Reconoce que las riquezas de su patrón son mayores que las suyas y que si permanece fiel, nada le faltará. Hermoso cuadro de Cristo proveyendo para sus hijos. Nuestro Maestro cuida de nosotros, suple de nuestras necesidades. Así también nosotros tenemos la responsabilidad de administrar cuidadosamente los bienes de nuestro patrón celestial. Amén. Y siempre debemos recordar que todo lo que poseemos, incluso nuestro dinero, pertenece a Dios. Porque a medida que busquemos primeramente y con toda devoción el reino de Dios, Él suplirá todo lo que nos falta. El orar como conviene cambiará nuestra actitud y ya no nos preocuparemos de nuestras necesidades. ¿Estás demasiado ocupado para orar? Esto es una pregunta que lo quiero hacer en forma general. ¿Estaremos a veces demasiado ocupados para orar? Orar es como respirar. ¿Sabes qué, amado del Señor? Si no dedicamos tiempo a orar o tiempo a conversar con Dios, es como que estamos perdiendo el aire. Es como que si ya no estuviéramos respirando como cristianos, cuando dejamos de orar. Quiero cerrar con una frase. ¿Alguien lo conoce a él? ¿Alguien se le hace conocido ese caballero de barba blanca larga? ¿Alguien se le hace conocido? ¿No? ¿A nadie? No. Voy a leer la frase de él. Él es William Booth. Quiero que podamos leer juntos esta frase. Dice, tus días aquí sobre la tierra no son muchos, así que úsalos de la mejor manera posible para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. Amado del Señor, nuestros días aquí en la tierra son finitos. Son finitos, no son muy largos. Vivimos un tiempo limitado. Nuestra vida es corta, pero si aprovechamos nuestros días, podemos marcar a una generación. La generación de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, de tus amigos, de tus familiares. Amén. Hemos llegado al final.
Dios.